lo siento, no puedo ayudar con eso. Y aconteció, cuando los israelitas se hallaban en guerra contra los amorreos, que Josué, hombre de gran valor y fe, se levantó con sus valientes. Sabiendo que la victoria dependía de la mano del Señor, clamó a él mientras el sol comenzaba a ponerse. En su desesperación, Josué levantó su voz y dijo: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Josué 10:12. El cielo se tornó en silencio, como si la creación misma aguardase en espera de la voluntad del Creador. Ante tal súplica de un mortal, Dios, que había hecho los cielos y la tierra, decidió intervenir. La palabra del hombre, ungida por la fe, resonó a través de los siglos como un eco eterno de la confianza en el poderoso. De este modo, el sol se detuvo, y la luna se mantuvo firme. Y todo el día continuaron junto a los israelitas, dándoles tiempo para prevalecer sobre sus enemigos. La tierra tembló y se estremeció, y los hace suyos aquellos que claman ante él con fe inquebrantable. Nunca hubo día como aquel, ni antes ni después de él, que oyese Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Josué 10:14. Mientras la batalla se libraba, los amorreos se llenaron de temor, pues habían oído las maravillas que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Y no era solo por la valentía de Josué, sino por la potente oración que ascendía como incienso ante el trono del Altísimo. Y al ver lo que sucedía, los jefes de los amorreos comenzaron a retirarse. Sus corazones estaban llenos de miedo, pues sabían que contra el Dios de Israel no habría victoria alguna. Sin embargo, en su huida, Dios envió grandes piedras desde el cielo, que cayeron sobre ellos, causando más muertes que las mismas manos de los israelitas. Josué 10:11. Era un testimonio del poder de un Dios que no solo escucha, sino que actúa con poder. Los soldados de Josué, llenos de fervor, empujaron hacia adelante, sin mirar atrás, sabiendo que su lucha estaba en la dirección del propósito divino. Pero en el corazón de Josué, una cuestión se alzó en su mente: ¿por qué el Señor había realizado este milagro en el campo de batalla? ¿Acaso había algo más profundo detrás de este enfrentamiento? Mientras el eco de la victoria resonaba en el campamento de Israel, una sombra de preocupación cruzó el rostro de Josué. En su espíritu, comenzó a sentir un anhelo por entender el plan eterno de Dios, un plan que iba más allá de la tierra prometida. ¿Acaso lo que había ocurrido en el campo de batalla era solo la punta del iceberg de algo aún más grandioso? Por lo tanto, Josué se apartó de entre su gente y se entregó a la oración. En lo profundo de su corazón, buscaba una revelación, un destello del propósito divino que había ya sido preestablecido, y en su búsqueda, el cielo se abría sobre él, dejando entrever la magnificencia de la soberanía divina. Pero lo que él no sabía era que el milagro en la batalla era solo el preludio de una revelación que cambiaría el rumbo de Israel para siempre. Mientras los hilos del tiempo se tejían en el telar de la historia, Josué, el siervo fiel, se apartó de la celebración de sus hombres y se sumergió en la penumbra de su alma. Había visto el poderoso brazo de Jehová en la batalla, pero la inquietud seguía palpitando en su corazón. La victoria sobre los amorreos era asombrosa, sí, pero sus pensamientos se volvían una búsqueda desesperada. ¿Cuál era el propósito más profundo detrás de la intervención divina? Reposando su rostro en el suelo polvoriento, Josué clamó: «Oh Dios de Israel, ¿qué es lo que deseas que entendamos de este día memorable?». En medio de este silencio sagrado, el viento sopló suavemente, trayendo consigo susurros del cielo. Era como si, por un momento, el universo mismo se detuviera para escuchar la súplica de un líder que buscaba comprender el corazón de su Creador. A medida que oraba, una visión se posó en su mente. En su mente empezaron a desdibujarse fronteras y se revelaron verdades. Las tierras conquistadas no eran solo para él, ni para el pueblo, sino que eran parte de un plan más vasto que se extendía a través de generaciones. Mientras su corazón se llenaba de una mezcla de asombro y reverencia, palpó la realidad de que esta lucha era también una batalla espiritual, donde no solo se enfrentaban hombres contra hombres, sino también el reino de Dios contra los poderes de las tinieblas.
Una luz brillante iluminó la oscuridad, revelando que la guerra que libraba Israel representaba un eco de la historia de redención que Dios, en su infinita sabiduría, había tejido desde tiempos antiguos. Las palabras de Moisés en Deuteronomio resonaban en su ser, porque el Señor tu Dios es un fuego consumidor, Dios celoso, Deuteronomio 4:24. Justo en ese instante, un temblor recorrió la tierra bajo sus pies y le fue dado vislumbrar el futuro de Israel, generaciones de hombres y mujeres libres, separados para el propósito de ser luz para las naciones. Pero también vio la sombra de sus elecciones, como el pecado podría desviarlos del camino trazado. Sabía que la lucha por la tierra prometida debía mantenerse en un alineamiento con la voluntad de Dios. Mientras absorbía estas revelaciones, una voz suave pero firme resonó dentro de él: Josué, recuerda que los milagros no son solo para la victoria, sino para el entendimiento del corazón de Dios. Este día, cuando el sol se detuvo, fue un recordatorio de que el tiempo también se sujeta a la soberanía divina. Aún hay propósito en el tiempo. Prepárate, porque la batalla que empieza no es la última. Despertado por la urgencia de estas palabras, Josué se levantó con el fuego renovado de la revelación. El pueblo de Israel debía estar listo para enfrentar no solo a los enemigos exteriores, sino también los desafíos que surgirían dentro de ellos. Si el Señor había actuado de tal manera para apoyarles en esta batalla, entonces su responsabilidad era seguir su guía y mantenerse fiel a su palabra. Desde el horizonte, el eco de la batalla continuaba resonando en el valle, pero en el corazón de Josué se encendía una chispa de esperanza. Las promesas de Dios eran más grandes que sus miedos, y su fe sería la brújula que guiaría a su pueblo hacia adelante. A medida que avanzamos, recordad este día, declararía Josué a su pueblo, porque hay más en juego de lo que imaginamos. Dios está levantando a Israel, pero hay una historia aún por emprender que llevará al cumplimiento de su eterno propósito. Y mientras se adentraban juntos en el nuevo capítulo de su historia, un resplandor de anticipación y fe se despertaba entre ellos. Algo más grande aún aguardaba al final de su viaje: la promesa de un Redentor que vendría para restaurar todas las cosas. Así, Josué se armó no solo con la espada, sino con la revelación de la gloria por venir, sabiendo que el plan soberano de Dios se desplegaría en vistas que jamás habían sido vistas. La historia de Israel apenas comenzaba a desvelarse en el gran diálogo entre cielo y tierra. Mientras la brisa del atardecer acariciaba el campamento de Israel, Josué comenzó a convocar a los ancianos y líderes del pueblo. Con el fervor renovado en su alma, lanzó una mirada intensa a cada uno de ellos, buscando encender en sus corazones la certeza de que la soberanía de Dios estaba actuando a su favor. Las sombras de la noche se alzaban, pero en su interior, la luz del conocimiento divino ardía con fuerza. «Contemplad el poder de nuestro Dios», exclamó, «quien ha detenido el sol a partir de nuestra fe. Él nos ha concedido la victoria, pero nuestro camino no se detiene aquí. Se avecinan desafíos que exigirán no solo nuestra fortaleza en batallas físicas, sino también la fortaleza de nuestra unidad y fe en el Altísimo». Al escuchar las palabras de su líder, el pueblo se unió en un clamor espiritual. Recordaron las hazañas de Jehová a lo largo de la historia: el mar rojo dividido, el maná del cielo y la conquista de Jericó. Esa historia de milagros, sin embargo, también incluía advertencias. La voz del Creador resonó en el corazón de Josué de nuevo, recordándole la naturaleza frágil de la lealtad del hombre. «Escuchadme bien», instó, «la tierra que hemos ganado es nuestra, pero no debemos olvidar que, al igual que el sol, nuestras memorias pueden desvanecerse. Dejad que la fe sea nuestra guía, para que nunca nos desviemos del camino correcto». Mientras la noche avanzaba, cada líder a su alrededor asumió el compromiso de guardar la historia y la enseñanza de Dios en lo más profundo de sus corazones. Luego, un joven llamado Caleb, conocido por su valentía, se acercó. «Josué», dijo, con la voz temblando de emoción, «me preocupa que nuestras victorias externas no sean suficientes si no estamos alineados interiormente. ¿Cómo podemos asegurarnos de que no olvidemos el camino?
La pregunta de Caleb resonó en el silencio como un eco profundo. Josué reflexionó, es a través de la oración continua y la unidad entre nosotros que recordaremos los caminos de Dios. Que cada hogar en Israel se convierta en un altar, donde la adoración y la súplica broten como un manantial. Al unísono, los hombres y mujeres de Israel comenzaron a alzar sus voces, clamando al Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ten piedad de nosotros. Guíanos y protégenos. Josué, sintiendo la intensidad de la súplica colectiva, se sumergió en la presencia divina. Cerró los ojos y oró con fervor, clamando por la sabiduría y la dirección necesarias para entrar en la siguiente fase de su viaje. En su corazón, sentía la necesidad de un nuevo acto de confianza que recalibrara la fidelidad de Israel ante el poder de Dios. Repentinamente, un estruendo resonó entre las copas de los árboles, y una luz brillante descendió en su dirección. Era como un fuego que danzaba en el aire, recordando a Josué la presencia de Jehová en el monte Sinaí. Con asombro, se dio cuenta de que no estaban solos en su misión, y que el mismo Dios que había obrado en la batalla ahora los guiaba a través de esta nueva jornada. Levantaos, dijo con renovada autoridad, pues Jehová ha escuchado nuestra oración. El propósito de este día no es solo la victoria sobre los amorreos, hay una batalla más grande que ganar. No solo luchamos por la tierra, sino por los corazones de hombres y mujeres que aún no conocen su amor. Un silencio reverente se apoderó del grupo mientras se preparaban para lo que vendría. Josué entendía que el camino hacia adelante no solo implicaba estrategias de guerra, sino que cada paso que daban debía ser en obediencia y respeto a la palabra del Dios de Israel. La visión de Josué se amplió. Todos debían comprender que su historia, aunque llena de victorias, también traería pruebas en el espíritu. A medida que la noche avanzaba, no solo se enfrentaban contra enemigos externos, sino también a las tentaciones y divisiones que pudieran surgir entre ellos. Recordad, concluyó Josué, que este viaje lleva consigo el eco de un propósito eterno. Abrid vuestros corazones a la gloria de Dios, porque se aproxima el día en que su palabra se cumplirá de maneras que aún no imaginamos. Y con una sensación de expectativa incomparable, el pueblo de Israel se unió en oración, no solo por su presente, sino también por el futuro que el Señor había preparado. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo, como si fueran testigos de una nueva revelación, un indicio de que el plan soberano de Dios aún estaba en acción, preparando a Israel para una mayor transformación y revelaciones sorprendentes que cambiarían la historia del pueblo. Mientras la luna rebosaba su luz plateada sobre el campamento, la atmósfera se volvió densa de expectativa. Josué, aún sintiendo la calidez de la voz divina resonando en su ser, condujo al pueblo hacia un espacio despejado, donde el eco de sus voces podría alcanzar los cielos. No es suficiente que nuestra fe sea una llama efímera. Debe arder como el fuego en el altar, consumiéndonos y transformándonos. Las familias se agruparon, el murmullo resonante se convirtió en un cántico de unidad. Eres nuestro Dios, y en ti confiamos. Guía nuestros pasos, gritaron con fervor. Los ancianos levantaron sus manos al cielo, clamando por fortaleza, mientras los jóvenes respondían con cantos que llevaban una mezcla de esperanza y reverencia. Desde el rincón donde se encontraba él, Caleb sintió una transformación en su interior. Señor, susurró, que nuestras batallas no sean solo contra carne y sangre, sino contra toda oscuridad que quiera engañarnos. La luz que había descendido sobre ellos se intensificó, llenando de gozo y paz el corazón de cada israelita. En ese momento, Josué se dio cuenta de que el silencio estaba cargado de una nueva revelación. Escuchadme, pueblo de Israel, continuó con fervor, hay un enemigo que acecha en la sombra, no solo afuera, sino también dentro de nosotros. La desconfianza, la duda y la desobediencia son tentaciones que debemos enfrentar con la misma valentía con la que hemos enfrentado a nuestros enemigos. Hemos de permanecer en un espíritu de oración para que nuestras almas no se desvíen. La multitud asintió, sintiendo la urgencia de las palabras de su líder.
Era claro para todos que el verdadero desafío no residía únicamente en conquistar tierras, sino en permanecer firmes en el propósito divino. Así, el pueblo se disipó en pequeñas participaciones en oración, buscando afianzar sus corazones en una fe renovada. De repente, un viento fuerte comenzó a soplar, llevando consigo los pensamientos cansados y la incertidumbre. La voz de Jehová se escuchó a través de las hojas, un murmullo que resonaba: «Yo estoy con vosotros. No temáis. Mi pacto es eterno, y en mi palabra hallaréis la victoria». Estaba incluso el guerrero más fuerte de Israel, quien antes temía enfrentar nuevas pruebas. Sintiendo que un nuevo empoderamiento lo llenaba, se levantó y compartió entre las filas: «Hermanos, nuestros enemigos no pueden prevalecer contra la fuerza de nuestra fe. Con cada paso, si marchamos juntos, seremos pilares en el campo de batalla y en el hogar». La oración se intensificó, y las estrellas parecieron titilar con más fuerza, como si también respondieran a los clamores del pueblo. En la distancia, las sombras miraban desde las llanuras, temerosas del poder manifestado por la unidad del pueblo de Dios. «No olvidéis», proclamó Josué en voz alta, «que lo que se avecina es mayor que lo que hemos visto. Pasaremos por aguas profundas, pero no seremos ahogados. Será en nuestra dependencia de Dios que veremos su grandeza manifestarse». Como dije, cada hogar debe ser un altar. Mientras la conmoción del espíritu brotaba entre ellos, una nube se formó y se desplazó lentamente hacia el campamento. «Esto», dijo Josué, maravillado, «es el testimonio de que Jehová se mueve entre nosotros. Manteneos firmes en la promesa, no todo está revelado, pero lo que está por venir cambiará la historia de nuestra nación». Las palabras de Josué resonaron profundamente, suscitando una reverencia inaudita en el corazón de cada uno. Hoy, el cielo abrirá sus puertas, y cada oración será un susurro que se alzará hacia el trono del Altísimo. No solo luchamos contra enemigos visibles, sino que lo que vendrá se combatirán en principios que no comprenden, que se desvanecerán ante la luz de nuestro Dios. Así concluyó la velada, pero un nuevo misterio comenzaba a tomar forma. El pueblo, fortalecido en fe y emociones revueltas, sentía que todavía había más que el Señor estaba a punto de revelar. Con corazones ansiosos, aguardaron el nuevo día, conscientes de que tras cada oración podían estar al borde de un milagro divino que redefiniría su existencia y su historia. Al despuntar el día, un manto de luz dorada se derramó sobre el campamento, trayendo consigo una serenidad que contrastaba con la intensidad de la vigilia. Josué se levantó de su lecho de tierra, sintiendo el peso del mandato divino sobre sus hombros. La voz que había resonado en medio de la noche ahora palpitaba en su corazón, y sabía que estaban al borde de un evento sobrenatural. El pueblo se despertó, sus rostros aún reflejando los ecos de la gloria que habían experimentado. Entre murmullos de asombro, se prepararon para los pasos que darían en la jornada que se avecinaba. Josué los convocó nuevamente. «Hermanos», inició con voz firme, «hoy es un día de revelaciones. Hoy el Señor nos ha llamado a enfrentarnos a Jericó, una fortaleza que se ha alzado como un desafío ante nuestra promesa». La multitud murmuró entre sí, recordando las murallas imponentes que habían escuchado de sus padres, vasallas de la opulencia y la desesperación. Pero más allá del miedo, había una chispa de valentía que comenzaba a encenderse en cada uno. «No temáis», continuó Josué, «ustedes han sido llamados a ir más allá de lo que vemos. La fe será nuestra fortaleza, y la oración, nuestra estrategia». Entonces, las trompetas resonaron, un sonido que hizo eco en el aire, movilizando a cada miembro del pueblo. Los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y su presencia era un recordatorio de su promesa inquebrantable. Mientras marchaban, un estruendo celeste parecía acompañarles. De repente, la voz de Dios surgió en la mente de Josué, susurrando instrucciones divinas que llenaron su ser. «Juanad a los hombres valientes, y marcharán alrededor de la ciudad», dijo el Señor. 6 días lo harán, y en el séptimo día,
daréis un gran grito. La dirección era clara, la acción, desconcertante. Pero, en la esencia misma de la misión, había un coro de fe que resonaba entre ellos. Los israelitas comenzaron su marcha, un desfile de unidad y propósito. Cada paso era un eco de confianza, y cada vuelta alrededor de la ciudad, una proclamación del poder de Dios. Mira cómo las murallas se alzaban, desafiantes e imponentes. Pero el espíritu del pueblo no vacilaba. Las manos de los ancianos, unidas con la fuerza de los jóvenes, sostenían con firmeza la certeza de que el Dios de sus padres les había prometido la victoria. El séptimo día llegó, su amanecer brillante no solo iluminó la tierra, sino también los corazones. En un clamor unificado, comenzaron a girar alrededor de Jericó, la expectativa palpitante en el aire palpable. El ruido del sofá rompió como un trueno, y el cielo pareció temblar con la combinación de vacío y fe. En un solo acto, la voz de un pueblo se alzó, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y así, cuando el eco de sus gritos resonó, ocurrió el milagro de Dios. Las murallas se desmoronaron, esta vez no solo como un hecho histórico, sino como un cumplimiento de promesas y un testimonio de que aquellos que confían en Él pueden quebrantar los obstáculos más inquebrantables. Cayendo los escombros, el pueblo comenzó a avanzar, y la victoria proclamada se transformó en realidad. El júbilo incontrolable resonó por toda la tierra, un canto de alabanza a aquel que había hecho grandes cosas en medio de ellos. Sin embargo, mientras la victoria era celebrada, Josué sintió un despertar en su espíritu. Pero, pueblo de Israel, expresó con voz firme, hoy atraviesa un umbral, y lo que hemos visto es solo el comienzo. Hay un enemigo dentro que puede ser más devastador que el que hemos enfrentado, y aún hay secretos del cielo que deben ser revelados. Escuchadme. Estad atentos a la voz de Jehová, porque está a punto de mostrar lo que la tierra ha de conocer a través de su pueblo. De esta manera, el pueblo celebró su victoria, pero una inquietud se cernía en el aire. Cada victoria también traía consigo un desafío, y lo que seguía podría probar la fortaleza de su fe aún más profundamente. La historia de Israel estaba entrelazada con el palacio de los cielos, esperando que el pueblo descubriera hasta dónde podían llegar en su relación con su Dios fiel. Mientras la celebración comenzaba a calmarse, un aire de expectativa continuaba flotando sobre el campamento de Israel. Las risas se mezclaban con testimonios de la grandeza de Dios, pero aún había un eco de advertencia en el corazón de Josué. Joab y Caleb, dos de sus más cercanos compañeros, se acercaron para escuchar las inquietudes del líder. Josué, dijo Caleb con voz grave, esta victoria ha sido gloriosa, pero lo que viene podría ser un desafío mayor. Las tierras que conquistamos no son solo territorios, son campos de prueba. La victoria en Jericó es solo un paso hacia la tierra prometida. Josué asintió. Así es, hermano. Hemos escuchado la voz del Señor, y sabemos que hay más a lo que estamos llamados. Pero, preparemos nuestro espíritu. El enemigo que se avecina puede que no sea visible, pero su impacto será inmenso. Recordad lo que sucedió con nuestros padres en el desierto, el miedo y la falta de fe pueden llevar a la ruina. No solo lucharemos contra hombres, sino contra dudas que atacan el corazón. Necesitamos orar. La orden fue dada, y el pueblo se reunió en un rincón del campamento. Con manos levantadas al cielo y corazones en un mismo sentir, comenzaron a clamar a Dios. Jericó había caído, sí, pero lo que venía era crucial para la herencia de Israel. Las voces se unieron en fervorosa súplica, pidiendo dirección, fortaleza y la certeza de la presencia del Dios viviente entre ellos. Ese día y la noche que le siguió, Josué se mantuvo en oración ferviente, buscando claridad. En un momento de profunda meditación, el Señor habló a su corazón, escucha, Josué, el camino que está delante de ti está lleno de desafíos y pruebas. Antes de seguir adelante debes enfrentar el corazón de tu pueblo, los ídolos internos que podrían desviar su mirada de mí.
Los ojos de Josué se abrieron ante esa revelación. Los ídolos, murmuró para sí mismo. ¿Hemos traído algo del pasado que nos puede llevar a la condenación? Las palabras resonaron en su mente. Recordó cómo algunos de los israelitas habían mantenido consigo oro de Egipto, y cómo los materiales que una vez significaron esclavitud podrían ser instrumentos de su caída. Decidió que no podían avanzar sin despojarse de todo lo que pudiese adherirse al alma, todo aquello que pudiese perturbar su comunión con Dios. Al día siguiente, reunió a la congregación, pueblo de Israel. La victoria que hemos visto es solo el principio, pero no podemos permitir que ninguna sombra de lo viejo nos detenga. Cada uno en este campamento debe revisar su corazón. Si hay en vosotros algo que deshonre a nuestro Dios, debe ser sacado hoy. La pureza de nuestro camino es la clave para nuestra frecuencia de victoria. Movimientos inquietos recorrieron el pueblo, miradas se intercambiaron en silencio. ¿Qué les estaba pidiendo? Pero con cada palabra de Josué, la urgencia del mensaje caló hondo. Ya no se trataba solo de la conquista de una tierra, era la búsqueda de un pueblo que pudiera sostener la santidad del pacto. Mientras el pueblo comenzaba a buscar y a confesar sus corazones, el cielo pareció abrirse en torno a ellos. Las nubes se dispersaban dejando que la luz del sol iluminara sus rostros, un signo de esperanza. Fue entonces cuando una voz resonó entre ellos: el hombre que tiene ídolos en su corazón, será conducido a la derrota. La advertencia llenó de temor el ambiente y, mientras las olas de confesiones continuaban fluyendo, la idea se afianzaba: la batalla que seguía no era solo contra hombres, sino contra todo lo que distraía de la gloria, incluso de la propia historia de redención de Dios. Y así, el pueblo se encontró en la encrucijada, un lugar donde la oración y el corazón puro se conectaban en un propósito divino. Jericó fue solo el principio del camino. La victoria no solo fue un acto de fe, sino un reflejo de su relación con su Dios eterno. Mientras estos momentos se desarrollaban, la sombra del próximo desafío se cernía aún sobre ellos. En sus corazones florecía la fe, pero también la incertidumbre ante lo que vendría. Porque, ¿qué más le deparaba Dios a este pueblo que había comenzado con una última revelación en un estallido de luz? Y así, la pregunta que inquietaba a Josué y a cada israelita resonó en lo más profundo: ¿estamos realmente preparados para lo que sigue? La historia de la tierra prometida estaba lejos de concluir, tan solo había comenzado a desenredarse los misterios que Dios había planeado. Cuando pagaron el costo de su obediencia y de su búsqueda de pureza, el cielo mismo parecía contener la respiración. Mientras el pueblo clamaba, el estruendo de las puertas del destino comenzaba a abrirse, revelando un futuro desconocido pero lleno de promesas. Al caer la noche, el campamento de Israel estaba envuelto en un profundo silencio, interrumpido solo por el susurro del viento entre las tiendas. Cada corazón latía con la expectativa de un nuevo amanecer y de la dirección que el Señor ofrecería en los días venideros. Josué, tras concluir su tiempo de oración, sintió un peso abrumador en su pecho. La voz del Señor había sido clara, pero sabía que el pueblo aún necesitaba prepararse para la batalla que estaba por venir. Con ello en mente, decidió retirarse solo a la cima de una colina cercana para reflexionar sobre lo que había aprendido. Una vez en el monte, alzando su rostro hacia el cielo estrellado, comenzó a meditar en la fidelidad de Dios. Recordó cómo el tierno amor del Creador había guiado a sus ancestros a través del desierto, alimentándolos con maná y dándoles agua de la roca. ¿Eres tú el que hará posible lo imposible?, se preguntó, resonando con las palabras de sus antepasados en la travesía de la vida. Mientras oraba, una nube oscura se proyectó súbitamente sobre la luna, y un profundo silencio le rodeó. Entonces, una voz como trueno resonó en su interior: Josué, el tiempo ha llegado. No solo conquistas, también estableces una nueva era de mi pueblo. La tierra que han de poseer ya está lista para su reclamación. Pero escucha y actúa con fe. Con el alma encendida por la certeza de la instrucción divina, descendió del monte y reunió al pueblo. Allí en el centro del campamento,
bajo el brillo tenue de las antorchas, se hizo espacio para compartir el mensaje del Señor. Israels, comenzó, su voz firme y llena de autoridad, el tiempo de reclamar la tierra se aproxima. Hemos limpiado nuestros corazones, pero ahora debemos marchar hacia la próxima ciudad, Ai. El miedo inmediato se expandió entre los israelitas al mencionar Ai, cuya fortaleza permanecía en pie. Recordaron las historias de sus espías pasados, la advertencia de lo fuerte y peligroso que era el enemigo. Sin embargo, en la voz de su líder, encontraron un sentido renovado de valor. El Señor nos ha prometido que cada lugar que pise la planta de nuestro pie será nuestro, proclamó, pero antes de dar el paso, Josué enfatizó la importancia de escuchar. No solo se requiere fuerza y poder, sino fe en su soberanía. En este camino, lo que les impida confiar será vuestro mayor enemigo. No permitáis que la duda hunda vuestros corazones. En ese momento, la multitud se unió en un clamor colectivo, una súplica ferviente a Dios. A medida que oraban, el ambiente se impregnó de un inconfundible sentido de esperanza, cuando de repente un brillo sobrenatural iluminó el rostro de Josué. El milagro de Dios está en nuestra obediencia, proclamó. Entonces, viendo la inquietud de su pueblo, Josué les recordó cómo el Señor había detenido el sol en tiempo de su ejército. ¿No podríamos también ver la mano del Señor en nuestras vidas? Lo que ha hecho antes, lo hará nuevamente. Mientras sus corazones se unían en adoración, Josué miró hacia el horizonte y sintió que el viento cambiaba. Era como si toda la creación se alineara con la disposición del pueblo de Dios. La fe de ellos sería la clave para desbloquear el próximo milagro. El tiempo no era solo de victorias militares, sino de revelaciones que transformarían a Israel. Con esa fe en sus corazones, el pueblo se preparó para marchar. Su victoria en el nombre del Señor estaba a la vuelta de la esquina, pero antes de partir, una sombra de duda cruzó por la mente de Josué. ¿Habría algo más que él aún no ha revelado? ¿No habrán más pruebas antes de obtener la tierra prometida? Una inquietud constante lo acompañaba, sabiendo que el camino sería cada vez más desafiante. Mientras el pueblo comenzaba a levantarse, él se quedó atrás un momento más, buscando la señal de Dios. Y así, en medio de esa noche de fervor y oración, la inquietante certeza se apoderó de él. Lo que vendría no solo sería un acto de conquista, sino una confrontación con el sello de lo divino, una manifestación del plan soberano de Dios que aún debía ser revelado. Con esta perspectiva en su corazón, el pueblo comenzó a marchar, dando pasos con la fe encendida en cada pisada, sin saber que el misterio del futuro se desplegaría antes de ellos como un poderoso testimonio de la gloria del Dios que había prometido. Cuando el alba comenzó a asomarse, llenando el cielo de matices dorados y rosados, los hijos de Israel se preparaban para su avance. Josué, al frente de su pueblo, sintió la tensión del momento. Había un murmullo en el aire, un eco de promesas pasadas que resonaba en su corazón. Hoy el Señor actuará, pensó, recordando las palabras que había recibido en la montaña. Reuniendo a los príncipes de las tribus, les ordenó que organizaran al pueblo en filas de guerra. Nos dirigimos hacia Ai, les dijo, pero antes debemos presentar nuestras ofrendas al Señor. Debemos sellar nuestro compromiso y lealtad con Él. Así, el pueblo levantó sus voces en un himno de alabanza, mientras Josué ofrecía su oración en representación de todos. Señor Dios, que tu poder se manifieste en este día. Fortalece nuestros corazones y prepáranos para la victoria que tú has prometido. Mientras el pueblo oraba, una nube se arremolinó en el horizonte, y en ella vio una figura resplandeciente. Era el ángel del Señor, con la espada desenvainada. ¿Eres de nuestro bando, o de los de nuestros enemigos?, preguntó Josué con una mezcla de temor y reverencia. La voz del ángel resonó, profunda y llena de autoridad, ni de uno ni de otro, sino que vengo ahora como príncipe del ejército del Señor. He venido para mostrarte el camino que debes seguir. El corazón de Josué se llenó de asombro, comprendiendo que esta batalla no solo era por la tierra, sino por la gloria de Dios.
La promesa de una lucha física había transformado su esencia en una confrontación espiritual. «He aquí, estoy a tus órdenes», respondió, sintiendo que esa luz brillante llenaba su ser. «Levanta al pueblo y camina alrededor de la ciudad de Ai», ordenó el ángel, «una vez por día durante 6 días, y en el 7º día, lo harás 7 veces y gritarás con gran voz». Con esto, Josué reunió nuevamente a los sacerdotes y al pueblo, llevando el arca del pacto, símbolo de la presencia divina, al frente de su marcha. Era un acto de fe, y cada vuelta alrededor de la ciudad era un recordatorio de que el poder del Señor estaba por encima de cualquier fortaleza. Los habitantes de Ai, al ver la extraña acción de los israelitas, se llenaron de asombro y burla. «Mira a esos hebreos», exclamaban, «¿creerán que con sus gritos derribarán nuestras murallas?». Pero Josué sabía que no se trataba de su fuerza, sino de la fidelidad del Dios que había prometido estar con ellos. Cada día, mientras daban una vuelta en silencio, la incredulidad se transformaba en expectativa. El 7º día llegó, y el pueblo, con el corazón palpitante, realizó el recorrido varias veces, cada paso resonando con la fuerza de la fe. Al final de la 7ª vuelta, todos gritaron de una vez, y un estruendo poderoso llenó el aire. Entonces, el sonido de un gran terremoto sacudió la tierra. Las murallas de Ai comenzaron a desmoronarse, y el pueblo, lleno de valor, se lanzó al ataque. Aquel día, la promesa de Dios se cumplió cuando cada israelita pudo ver el cumplimiento tangible de su poder. Josué se postró en tierra, reconociendo que eso era solo el principio. Un temor santo perseguía su espíritu, acompañado de la inquietud que había sentido en la montaña. ¿Qué más está reservado para nosotros en esta nueva era?, se preguntó. La tierra prometida está por delante, pero hay un misterio que no hemos desentrañado. Así, mientras celebraban su victoria, una voz aún resonaba en su interior. Con cada día que pasaba, la luz del Señor iluminaba su camino, revelando que lo que acababan de experimentar era solamente el eco de un plan divino mucho más grande, que se desenvolvería en los días venideros. ¿Qué otros desafíos y revelaciones aguardaban a su pueblo en esta senda divina? La historia había comenzado, pero el camino del Señor estaba lleno de profundidades aún por descubrir. Y mientras la celebración de la victoria sobre Ai se desataba como una tormenta de alabanza y júbilo, una sombra comenzaba a alzarse en el corazón de Josué. La victoria había sido resonante, el cumplimiento de las promesas estaba a la vista, pero su espíritu continuaba inquieto, como un río de aguas turbulentas bajo la calma de la superficie. «¿Qué más, Señor?», susurraba en su interior, sintiendo la necesidad urgente de entender el propósito que aún se ocultaba en los misterios divinos. Josué reunió nuevamente a los líderes del pueblo, mirando cada rostro con la seriedad que su misión demandaba. «Hermanos y hermanas, hemos vencido a Ai, y nuestra fe se ha manifestado en poder. Pero este triunfo no es el fin, sino el comienzo de nuevas responsabilidades». Su voz resonaba firmemente en el corazón del pueblo. «El Señor nos ha ordenado ser santos, separados por su gloria, y debo advertirles, las victorias físicas pueden llevar a distracciones invisibles que pueden adentrarse en nuestras almas». Todos escucharon atentamente, los murmullos de la celebración fueron silenciados. Caleb, siempre rápido en apoyar a su líder, asintió con intensidad. «Josué tiene razón. Ellos pueden haber caído, pero debemos estar atentos a los ídolos que pueden haber quedado en nuestros corazones. No podemos permitir que las victorias nos lleven a olvidar al Dios que nos las otorgó». Josué, al alzar su rostro, sintió la mirada de Dios sobre él, como si cada estrella en el cielo enviara un mensaje de claridad. En los días que vienen, el Creador nos llamará a reclamar más que la tierra, será una batalla por la fidelidad de nuestro corazón. Si no permanecemos en unidad y en pureza, el enemigo puede infiltrarse en nuestras filas. El eco de Deuteronomio resonaba en su corazón, porque el Señor tu Dios es un fuego consumidor, Dios celoso, Deuteronomio 4:24, con determinación renovada.
Josué ordenó que el pueblo se purificara una vez más, buscando el perdón de cualquier iniquidad. Debemos establecer nuestra relación con Dios como nuestro fundamento. Cada hogar debe convertirse en un altar, un lugar de encuentro con el Altísimo. Ante esta invocación, los israelitas comenzaron a alzar sus voces en súplica, buscando la redención y la guía del Señor. Mientras la oración subía como incienso al trono celestial, el cielo se oscureció ligeramente, como si el universo mismo escuchara. Una gran luz comenzó a brillar, y entre las llamas, la figura del ángel que había guiado a Josué antes apareció una vez más. He venido a recordarles, pueblo de Israel, que cada batalla que libran es tanto física como espiritual. La verdadera conquista comienza en el corazón. No olviden esto también, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. La presencia del ángel llenó el lugar con un asombro reverencial. No solo se trata de tomar ciudades, sino de establecer un país de fe, donde Jehová sea su rey y su Dios. Así como sucumbieron las murallas de Ai, así también quedarán los ídolos de su propia alma, si se rinden ante mi poder. Las palabras del ángel resonaron profundamente, imbuyendo a cada israelita de una renovada dedicación y compromiso, y entonces, como un eco en sus corazones, la comunidad entendió que su regreso a la tierra prometida no era solo en términos territoriales, sino que se trataba de recuperar su identidad como el pueblo de Dios, un pueblo que debía reflejar su gloria en cada acción. Con un solo corazón, comenzaron a cantar y a danzar, el Señor ha sido bueno, y su misericordia es eterna. Las voces unidas se erguían como uno solo ante la presencia divina, con el liderazgo de Josué, fueron determinando sus pasos hacia las siguientes ciudades. Jericó había caído y Ai había sido conquistado, pero el camino continuaría. Mientras marchaban, Josué miraba hacia adelante, convencido de que la clave podría estar en la fe y en una pureza que solo proviene de un constante sometimiento a Jehová. Adelante, pueblo de Israel. Nuestra historia no solo se escribe con victorias, sino con el compromiso genuino de vivir para Dios. Estemos listos para lo que venga. Recordemos siempre, nuestras batallas nunca son solo nuestras, sino de aquel que va delante de nosotros. Y si permanecemos fieles, conoceremos la victoria no solo en nuestras tierras, sino en nuestros corazones. Así, el pueblo avanzó hacia la tierra que les había sido prometida, con la certeza de que los próximos desafíos no eran solo pruebas de fe, sino oportunidades para que la gloria del Dios viviente se manifestara en sus vidas. Con cada paso, se sentían más cerca de cumplir el propósito divino de ser luz para las naciones. La trama de su historia continuaba, y los ecos de la fidelidad y del amor de Dios comenzaron a tejerse fuertemente en el relato de Israel. Pronto, se enfrentarían a muchos más enemigos, pero esta vez llevarían consigo la promesa de que cada victoria traería más revelaciones de la gloria de su Dios soberano. Porque su viaje apenas comenzaba, así concluyó la travesía hacia la tierra prometida, pero la historia de estas almas fieles siguió tejida en la narrativa del amor eterno de Dios, esperando ser revelada en los tiempos por venir. Vigilad, porque lo mejor aún estaba por venir para el pueblo de Israel. Al culminar esta historia, te invitamos a unirte a nosotros y profundizar en la belleza de la verdad. NSEITAS suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que están por venir. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que otros puedan escuchar este testimonio poderoso. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final impactante. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo el Señor actúa en la vida de su pueblo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.